Bienvenidos todos al Miami Film Festival. Hoy estamos con el director Henry Rincón de la película La Ciudad de las Fieras. Henry, ¿cómo estás? Un placer. Primero que todo, la película es excelente. Se lo comenté a Jay que empezó, que es uno de los directores de aquí del festival, que apenas empezó la película, nada más en la primera escena, te absorbe completamente. Veo temas muy intensos y, o sea, que te hacen pensar, muy filosóficos. Eh, Tiene mucho que ver con la muerte esta película, pero al mismo tiempo lo que me llamó la atención es que desde el principio es muy entretenida en el sentido de siempre algo de acción, de entretenimiento que te sorprende y de verdad te captura poco a poco y te deja respirar también. Tomas muy largas que están coreografiadas. Entonces me parece que es una película muy bien diseñada y vamos a empezar desde el principio. Pues esto empieza contigo, tú escribiste el guión, entonces ¿de dónde viene la idea? La idea, mira, generalmente todas mis historias, mis películas, soy mi primero de saludar, pues muchas gracias por la invitación. Mis ideas generalmente nacen de momentos muy personales. Creo que siempre es como una introspección. Mi anterior película, con la que también estuve en Miami, en otra sección, también nació de un momento muy personal. Y esta en particular surgió a partir de una conversación pendiente que yo tuve con mi abuelo. Él se murió y sentí que hubo una conversación pendiente entre nosotros dos, que nunca nos hablamos y era una conversación de legado, es decir, que nos dejaba él como cabeza de familia, que él pensaba que alguno de sus nietos siguiera su arte. Él era un tradicional zapatero, yo vivo acá en Medellín, Colombia, y él pensaba que su familia iba a seguir con la tradición y vio en mí como ese nieto que iba a seguir con la tradición y evidentemente no fue. Yo estaba dedicado a las artes, estudié actuación, ya estaba empezando a meterme con el tema del cine y nunca le dije, abuelo, no soy yo. Entonces digamos que esa fue la motivación inicial, el catalizador, y ya de ahí lo que empecé fue a sumarle como los momentos de mi vida, es decir, como el momento en que un gran amigo lo mataron por culpa de la violencia acá en Colombia, el momento en que ese primer amor se fue, el momento del desarraigo, de salir de tu casa, irte joven a explorar el mundo. Entonces también como que surgió de ese contexto social en el que vivimos y que uno no puede ser ausente, en mi caso. Correcto, sí, o sea, desde el principio vemos que, o sea, se trata mucho de crecer, pues, y vemos eso con Tato, que de una edad muy crítica en la vida, me parece, a los 17 años, justo antes de que eres un adulto oficialmente, le pasa esta tragedia, perdiendo a su mamá y quedándose básicamente solo, pero en un ambiente muy brusco, ¿no? Muy violento. Pero lo interesante también es el contexto dentro de esa ciudad, porque claro, para mí la película se divide en dos partes, ¿no? Tenemos la parte de la ciudad al principio, que es muy brusca, muy rápida, ¿no? El movimiento hasta la cámara se mueve más rápido en esas escenas y todo, me di cuenta. Y luego tenemos el campo más tranquilo con el abuelo. Y lo que vi al principio, que me llamó mucho la atención, es que este grupo de amigos se intentan mantener afuera de la violencia, ¿no? Intentan no asociarse 100% con ese mundo y esto lo vemos con Tato los concursos de rap y las competencias y todo eso. Eh, entonces, esta decisión pudo haber sido, ¿sabes? Pudo haber sido el personaje siendo parte de la violencia y básicamente por malas decisiones terminar con el abuelo, pero me llama mucho la atención que ellos están básicamente llevándole la contraria a eso. ¿Y eso viene de tu experiencia personal o eso viene de la narrativa que tenías en la mente estructuralmente, pues? Y mira, yo creo que es como una mezcla de ambas cosas. Inicialmente sí viene de momentos muy cercanos, donde yo me crié en un barrio de la periferia acá en Medellín, donde históricamente hay unos combos que dominan la zona por tema de drogas, por tema de control territorial y demás. Y uno no era ajeno a eso porque vivías en el barrio. Entonces, muchos de mis amigos cruzaron la línea y hacían parte de esos grupos. Yeah. Yo, por el contrario, digamos que fui un afortunado al haber encontrado en la actuación esa
burbuja que me sacó un poco de ahí, porque si no, seguramente hubiese caído en esa dinámica. Entonces, para mí, cómo llevar eso a la historia, a la vida de Tato, de Pito y la Crespa, era también cómo ellos tienen una resistencia a la violencia, aún viviendo internamente esa violencia, cómo se rehúsan a ser partícipes. Pero mira que la violencia también es un tema que es como una enfermedad que se va carcomiendo de a poco porque hay una transformación de los personajes. La violencia de Tato cómo se transforma en la película, pero después vemos la violencia de Pitu, que es como ese giro. Yo creo que la violencia siempre está ahí, es la forma en que uno decida tomarla. Entonces sí, digamos que llevé de mi vida a la pantalla un poco eso, cómo tratar de mantener esos personajes alejados de la violencia, pero es que también la violencia no es lo que uno de por sí haga como acto violento, sino el asistir, por ejemplo, a las peleas de gallos, que es algo que cultural y tradicionalmente, digamos, en Latinoamérica, en algunos países, Sí. Se mantiene. Hay una violencia clarísima, entonces como que también era manejar ese paralelo. ¿Qué es violencia? Es decir, hablamos de violencia cuando tocamos al ser humano, pero no es violencia cuando estamos maltratando al animal. Y yo no voy a entrar, digamos, como en temas más allá de eso, pero sí quería tratar de mantener ese paralelo entre las batallas de improvisación y las batallas de gallos. Claro, y eso se siente al principio, o sea, y también funciona como una técnica de guión, ¿no? Porque básicamente lo ves antes de que ves la violencia humana. Entonces te prepara, yo creo, un poco a la audiencia antes de ver esas escenas ya más fuertes que atacan a Pitu o que escuchas que lo están buscando en la calle, etcétera, ¿no? A Tato. Eh, pero, pero sí, o sea, el mundo está súper desarrollado dentro de la película y en pocas escenas, y por eso me impresionó mucho desde el principio. Y creo que todo está en los detalles, o sea, me tocó mucho al principio cuando él llega a la funeraria a dejar la ropa de su mamá y después cuando busca la ropa de su mamá del hospital, de lo que tenía puesto, ¿no? O sea, yo estaba ahí en esa situación y fue así como que, wow, se sintió demasiado real y no, porque muchas películas a veces lo exageran, ¿no? Lo hacen como un momento muy eh, ó- ópera, pues. Y aquí fue Claro. muy vida cotidiana y al mismo tiempo, te digo, la actuación del personaje principal, se me olvida el nombre del actor, eh, Brian. Brian. Wow. O sea, de verdad, porque desde el principio, ese silencio que él tiene, le hablan y le hablan y le hablan. Creo que es Rogelio, el personaje Sí, de los de la gallos. gallera. Entonces, y le hace ciertas preguntas: ¿de dónde encontraste esto? ¿De dónde estás sacando esto? ¿Quieres hacer más negocios? Pero él se queda callado. Y sientes el dolor del personaje. Y creo que algo que se explora dentro de la película de una manera más sutil es esas etapas de la pérdida, ¿no? Que en psicología uno habla cuando Uh-huh. tienes ese trauma. Y eso también me pregunto, ¿para ti fue más como secundario a la historia o parte de por qué se escribió esa trayectoria de la historia de Tato así, pues? Si me Mi- entienden. Sí, mira, digamos que para anteceder la pregunta, creo que para mí era muy importante tener respeto de cómo quería tratar el tema de la muerte, ¿sí? Y que no quería que simplemente quedara como algo efímero, algo pasajero, sino que fuera desde lo íntimo. Y por eso ahorita que mencionabas un poco del por qué también esa decisión de esa secuencia inicial de Tato tener que ir a conseguir una plata que uno creería que este loco está robando, quién sabe qué va a hacer con la plata, pero no es para pagar el ataúd de la mamá, cómo lleva la ropa, es porque también he sido muy cercano a esos momentos. Y creo que lo más bonito que tiene el cine es cómo logramos conectar con la emoción del espectador o de la audiencia a partir de momentos humanos. Entonces, digamos que a eso, ese era el gran reto que teníamos de cómo lográbamos desde la emoción acercarnos a esos sentimientos humanos que todos hemos vivido en algún momento o nos lo han contado o no quisiéramos estar, porque todos nos preguntamos
¿qué pasará el día que un ser querido muera? Vivir ese momento. Entonces, digamos que ese fue un punto de partida interesante y digamos que en todo el proceso de escritura del guión hubo muchos cambios, muchos ires y venires hasta llegar a esta versión que fue la que se filmó. Y sí tenía claro que quería tener una deconstrucción del personaje cada vez que la pérdida fuera paulatina, es decir, como que no perdiera todo de tajo, pero sí es como perdiste lo primero y aquí en adelante vas a empezar que son Sí, de se esos va desintegrando. momentos malos que no tienen la vida. Pues yo he tenido épocas en las que puede durar un mes en que es noticia tras noticia poco alentadora, poco positiva. Entonces sí quería era como ir abonando un poco eso, la pérdida de la madre, el tema de la necesidad económica, hay un tema también como desde el hambre, es decir, que no tengo los alimentos suficientes, me toca trabajar en la calle, pero fuera de eso hay un tema de violencia que también me está asfixiando y cómo eso me obliga a perder mi territorio, a perder mi lugar, un tema de desarraigo. Y hay un tema que es transversal, Carlos, es el tema de la alteridad, es decir, cómo entender la diferencia del otro. Y creo que ese es el viaje en el que se monta Tato en búsqueda de su abuelo. Correcto, sí. Y, y es muy interesante también ver la relación con el abuelo desde el principio, ¿no? Porque al principio casi que es un rechazo inmediato de aceptar que este es su nieto, ¿no? Eh, y, y creo que eso hace la historia mucho más interesante porque él pudo haber llegado el personaje y sí, aceptar que ese es su nieto y tener la conversación de la que hablaste antes, pues de tenerla casi que directamente. Pero aquí hubo un poco de tensión que se construye poco a poco hasta llegar a ese momento de la conversación y la revelación bueno, del pasado, pues, para no decir más ahí, pues, pero si me Que entiendes. yo creo que también no podríamos forzar ese encuentro y creo que para ese abuelo es como llegó un alienígena a mi casa. Es decir, acaba de llegar un aliens a mi casa con información que desconozco de otro mundo. Sí. Entonces, digamos que también a partir de eso fue cómo construimos la relación del abuelo y de un nieto, cómo la construimos, que orgánicamente vaya creciendo, pero también haya una resistencia a entender al otro. Es decir, no tengo que entender 100% de tu mundo, puedo respetar tu mundo. Era un poco más a lo que estaba trabajando, precisamente porque ahorita hay un cambio generacional muy fuerte y es que las actuales generaciones no estamos pensando en cómo seguir el ritmo de los antepasados, sino que ahorita es una generación más aventurera, menos riesgo, menos cargas, no quiero casa propia, no quiero nada, es decir, como que un desarraigo total. Creo que la película intentó tocar eso con algo muy puntual, el arte como un eje transformador en la naturaleza humana. Claro, sobre todo cuando uno llega con el abuelo y es trabajo físico, ¿no? Trabajo que ya es algo que poco a poco vemos menos y menos, ¿no? Y ver a Tato aprendiendo de eso y básicamente una de las líneas de diálogo que me gustó más de la película fue el trabajo es sagrado, ¿no? Le dice el abuelo. Y esa lección de, de mentalidad de una generación anterior, ¿correcto? Claro. Porque hoy en día estamos en situaciones donde los jóvenes siempre quieren como que el dinero más rápido, la manera más fácil de hacer dinero y poco a poco en vez de ganársela y llegar a un punto más por el trabajo duro que por hacer cosas atajos, pues. Claro. Otra pregunta que te quería hacer, me impresionó mucho la fotografía de la película. Y me di cuenta que el cinematógrafo Camilo, yo estoy un poco familiarizado con su trabajo porque él hace muchos videos de música urbana, correcto, con Sí. 36 grados, etcétera. Y quería saber de la colaboración entre ustedes, especialmente sabiendo que
o sea, me di cuenta inmediatamente, habían escenas, muchas escenas que fueron una sola toma, ¿no? Muy coreografiada y tenía son tomas que van desarrollándose, ¿no? A veces empiezan así y terminan aquí en la cara de uno, ¿no? Y quería saber cómo fue ese diálogo entre ustedes y cómo llegaron al look de la película. Mira, con Camo la relación, hay una amistad muy grande, pero también desde lo profesional, digamos que tenemos procesos muy similares y con él también habíamos hecho mi primer película, Pasos de Héroe, y como que ya veníamos desde ese entonces hablando un poco de esta siguiente. Y cuando empezamos a crear como ese universo, ese look, siempre fue muy coincidencial porque cuando le envié la primera versión del guión, como que nos sentamos a hablar y coincidimos es como si fuera un plano secuencia, Henry. Es decir, como que leí el guión y sentía como que si fuera un plano secuencia constante en la forma que lo escribiste. Y le dije, yo no lo escribí pensando en un plano secuencia, pero me pasó exactamente lo mismo cuando lo leí, pero también no queríamos ser pretenciosos en rodar toda la película en un plano secuencia, pero sí dijimos, apostémosle a algunas secuencias en particular, porque siempre hay algo y es que Tato está como en la mitad de un túnel. Siempre está como viajando en un túnel. Entonces, siempre hay un túnel que era un poco como ese caos, cómo lo va aprisionando, cómo lo manejamos desde ese lenguaje cinematográfico y cuando llega el campo, cómo hay una apertura de la luz, cómo hay una apertura de la calma, cómo ya no es esa efervescencia de la ciudad y lo caótico de la ciudad. Entonces fue muy bonito y ahí sumamos al equipo a Sara Millán, la diseñadora de producción, que ya actualmente radicada también en Los Ángeles, y empezamos a pensar no solo en referencias cinematográficas, sino que tuvimos muchas referencias pictóricas. Entonces veíamos muchas referencias pictóricas de Wyatt, de Hooper, como que nutríamos los universos a partir de esas referencias, porque sentíamos que había algo muy bello que retratar en algunos momentos de la película, que incluso nosotros casi que hacemos unos homenajes a algunos cuadros de estos artistas, donde literalmente hacemos la pintura, obviamente en el contexto de la película. Entonces con Camo fue muy bonito porque ese loco puso a volar la mente y coincidíamos mucho, tenemos gustos muy similares y sabiendo que esta es una película totalmente diferente a la anterior, que la anterior era una aventura familiar, un color diferente, en fin, aquí era como, la veíamos siempre más ocre, más claro oscuro, es decir, como un sepia que nos marcara como, sí, como ese derrotero del personaje. Entonces fue chévere el trabajo con Camo. Sí, sí, no, fue muy... Lo que acabas de decir también, que no se siente pretencioso para nada, porque eso es lo otro, porque a veces uno ve estas películas que tienen estas tomas que son súper ultra coreografiadas, pero no tienen mucho que ver con el contexto de la emoción de la escena, entonces se siente así, pues, pero acá, como tú dices, desde el principio todo se sentía que iba a par con lo que estaba pasando en la historia, y es más, te absorbía muchísimo más. Va revelando cosas la toma, ¿no? Entonces, por eso te quería preguntar de eso, porque me pareció súper bien la ejecución de la fotografía de la película y lo que dice de los cuadros. Yo creo que tener referencias de cuadros siempre afecta de una manera muy positiva a cualquier película, porque a veces muchas películas lo que hacen es darle homenajes a otras películas. Y es mejor cuando vienes de otra media, ¿no? Sea fotografía o pintura, y hacer eso, o escultura. Y bueno, lo otro que te quería preguntar, antes de que se nos vayamos muy largo, pero te quería preguntar sobre el cast de la película. Me pareció que la dinámica entre los amigos y después la dinámica entre abuelo y nieto, muy excelente, y no sé si eso viene de los ensayos o más de un casting natural donde todo el mundo desde el principio está en esa misma página. Uy, yo creo que el casting fue otra película. Lástima no haber tenido los recursos necesarios para tener un making of de todo el proceso, porque, digamos, todos los actores son actores no formados, no profesionales, a excepción de la mamá del pillo y a excepción de el gallero, que sí es un actor, pues ya Héctor García, que tiene mucha trayectoria, porque sí sentía
necesitaba un poco lo que me daba el personaje que ha vivido esa historia en su vida. Entonces, durante casi un año yo me interné en batallas de improvisación callejeras acá en Medellín, en algunas en Bogotá, en Cali, como entendiendo ese universo y captando como esa energía que yo quería llevar también a la película. Y adicionalmente, yo me fui a vivir a la zona donde son los silleteros, que es un poco como la historia del abuelo, que es un corregimiento, un pueblo que se llama Santa Elena, donde vivo actualmente todavía. Es decir, vine a investigar y me quedé desde hace 5 años acá investigando. Entonces, como que sí necesita tener mucha relación con esos universos para que al momento de escribirlos y retratarlos, no necesariamente fuera un documental, pero sí quería ser fidedigno a hacerle ciertos guiños a esa realidad que circunda en esos espacios. Entonces, claro, hicimos un casting abierto para el personaje de Tato, que era como ese bastión, el protagonista. No, todos los raperos, todos los chicos improvisadores se presentaron. Y una vez en una batalla fue muy, muy pintoresco. Fuimos a ver una batalla y nunca había visto a este chico, y este chico con una energía alucinante. Yo estaba con la productora y con el coordinador de casting y le dije, mierda, este pelado es Tato. Es decir, como que tiene una vaina que no he sentido con otro personaje, y llevamos ya cuántos meses buscándolo y míralo. Igual hicimos como un filtro de muchos. Fue un primer filtro de 30, después bajamos a 15, fuimos bajando hasta quedar 4 o 5. Lo mismo con la Crespa también, muchas las conocimos en esta onda urbana en Medellín. Y empezamos a armar como grupitos, como Tato, Pito y la Crespa, como varios de esos. Y empezamos a unirlos. En ese sentido, entonces no fueron llamadas de casting, sino que explorabas dentro del mundo y preguntabas. Sí, íbamos explorando, y de acuerdo a lo que veía sentía que tenía este Tato más afinidad quizás con esta Crespa, y armamos varios grupitos. Así los personajes más difíciles de conseguir fue Pitu. Fue un personaje complicadísimo de encontrar, una cosa absurda. Creo que nunca he tenido tantos inconvenientes con un casting de un personaje, porque hasta el último minuto sufrimos con él. Entonces, después de eso fue que dijimos, estos son los personajes. Después y casualmente los 3 no habían estado en ese grupito inicial, sino que habían estado en grupos diferentes de poco a poco de casting. Claro, y ya llegaron, y más que enseñarles a actuar, porque tuvimos un coach que me estuvo acompañando ahí, Duan Chavarría, más que enseñarles a actuar, era más como técnica de respiración, aprendan a escuchar. Y lo que yo hice fue afianzar una amistad con ellos, como que arranquemos a ser amigos. Y a ser amigos, que hacíamos planes de ir a tomar gaseosa, de ir a una batalla de improvisación, vamos a jugar bolos, yo los invitaba a almorzar. Necesitaba más eso, porque dentro de la estructura o la técnica que yo quería manejar con ellos era no entregarles el guión. Ellos no tuvieron acceso al guión nunca. Wow. Entonces todo era muy interesante, sí. Porque cada escena era una sorpresa para ellos. Claro, teníamos ensayos donde se planteaban situaciones o acciones que les llevaba a sacar un poco esa emoción que yo necesitaba en la escena, como ese camino que necesitaba, y los iba llevando. Entonces, claro, cuando llegaban a rodar es como, ¿y hoy qué vamos a hacer? Y entonces usted intentó como que hacerlo más en orden cronológico, la película, o... No, ojalá. Fue imposible. Claro, eso es peludísimo, pero como ellos no tenían acceso, pregunto. Era un cuento, porque en principio intentamos en plan de rodaje que fuera cronológico, porque yo deseaba que fuera cronológico precisamente para que se fueran enterando poco a poco de qué va pasando. Sí. Pero llegó un punto en que era imposible. Digamos que lo último que nos tocó hacer de la última semana fue la muerte de Pitu, porque todo iba creciendo, la tensión iba creciendo, y ellos ya me iban preguntando, Henry, ¿alguno de los 3 vamos a morir? Sí. Entonces como que ya iban sintiendo y explorando en la medida que se iba consumando cada escena, iban explorando un poco eso, pero también iban adquiriendo más experiencia y más madurez en la actuación. Claro. Entonces fue muy interesante. Y se hizo exactamente lo mismo de Tato y el abuelo. Con el abuelo hicimos casting de abuelitos, pues,
por montones también, que fueran como, que tuvieran ese toque autóctono, cercano al campo. Y este abuelo en particular vive en la zona de los silleteros, en Santa Elena, y es un señor lleno de amor, que eso enamoró. Apenas yo lo vi, yo dije, no, este señor también es. Y una química muy linda entre Tato y el abuelo, que tampoco tenía el guión. Es decir, como que todas las escenas yo llegaba a trabajarlas. Teníamos unos ensayos previos como de ubicación, quizás como de ciertos momentos que necesitaba, pero desde los textos sí se improvisaba mucho sobre la marcha. Wow. Sí, no, eso es muy interesante, esa técnica, y de verdad que yo sé que es muy difícil porque a veces si hay diálogo, etcétera, muchos actores se trancan, pero muy interesante también que el casting del abuelo, porque yo me preguntaba viendo la película, ¿será que es familia del director o del productor, no? Porque, ¿sabes? De repente a veces tú tienes un familiar y dices como que, bueno, basado en esto, ¿no? Pero los ojos de ese actor, de ese señor, o sea, nada más ves la historia de todo lo que le ha pasado en la vida, nada más con la mirada. Entonces, de verdad que pega, ¿no? Y uno se recuerda. Claro, y yo creo que también buscaba esa, por eso te decía, como buscaba esa autenticidad. Siento, por ejemplo, que desde las manos deben comunicar mucho. Cuando yo leí la mano a este señor y vi sus manos que eran entierradas de trabajar el campo y demás, y veo su mirada, lo que vos decís, una historia marcada en su rostro, en su mirada, yo dije, si yo pongo esto en cámara, ya va a comunicar lo que se desea. Y efectivamente así fue. Por eso al final es que hacemos como unos close-up y unos primeros planos de ese rostro y esas manos. Es como la potencia que tiene ese personaje hablando poco, porque Sí. no es que tenga muchas líneas, pero ya con su presencia y con lo que dice ya deja claro el camino. 100%. Bueno, Henry, no tomo más de tu tiempo. Te agradezco demasiado esta conversación, muy interesante. La película me pareció increíble, de verdad que yo fui uno de los primeros gente aquí de programación que la vi y estuve muy emocionado y empezamos todos a mandarnos emails para buscar que la consiguiéramos para el festival. De verdad que eh, mucho éxito con este proyecto. Y bueno, y antes de que nos dejes, cuéntanos cuál es el próximo paso. ¿Estás trabajando en otro proyecto, me imagino? Ay, uno es muy inquieto. Yo creo que uno es muy inquieto y no para. Yo creo que uno va viendo que ya una película está ya en esa etapa ya donde uno la tiene que soltar porque ya no depende de uno. Y en Sí, este caso, La Ciudad de las Fieras está en un punto donde ya no es de nosotros, ya es del mundo, ya es del ir haciendo público. su camino, ir encontrando su casa. Y sí, desde hace 2 años vengo desarrollando dos proyectos en particular, uno documental y uno de ficción, y uno muy adelantado, ese de ficción que se llama Corazón de Colibrí, y es un drama Okay. carcelario. Entonces ya está en una etapa bastante avanzada en desarrollo. Excelente. Bueno, Henry, de verdad que un placer. Muchísimas gracias.